el video de los brazucas de Farfa es épico. Yo me caí de la Mosquito, risa. me preguntaste qué pasó la otra vez. Cuando contaste la anécdota tuya esa que no sé qué mierda pasó, que la malviajaste. ¿Cuándo? La otra noche, la otra mañana, digo. Tipo, eran como las 7 de la mañana, estaba en el tren, ¿te acordás? Sí. Pero, ¿qué Que pasó? contaste anécdotas turbias, así. Que pusiste música de fondo, así, pero música Ah, sí, porque así turbia. los pájaros me hicieron pensar que la cortina se había movido. Y yo la había No, visto eso no, eso cerrada no. primero. Mirá, eso sí, posta, se estaba moviendo la cortina. Yo mal viajé una locura. Cállense, culé, si no se estaba moviendo la cortina, estaba abierta ya. Sí, la había visto. Se No, pero sintieron ruidos. antes de eso, que fue como que estaba hablando así de algo que de un ruido, no, de la puerta de tu hermana, así, tuk tuk, se siente Oh, así mal. lo tuyo, yo me cagué hasta el chota ahí. Y claro, yo dejé de contar porque había pasado en esta casa, culé, ¿sabes qué? Seguí contando eso, ni a par. Ahora más o menos lo podría contar, pero no sé. Más tarde contamos. A mí me llamó mi abuela y después caí que no tengo. Qué culo. Tenía más espíritu en la casa. Más espíritu. Mira, el capelino me mandó un fran Decime pelado. la música que pusiste, culiado, como para no mal viajar con esa música. El gordo estaba por llorar, cura. Mi hermano está por llorar casi. ¿Qué onda, Brunito? El Bruno No, se a mí silencio la una llama. anécdota turbia que me haya pasado fue cuando estaba pescando, weón. Sí, banca, ya la contas. Voy a poner caliente el agua. Banca me toque. Dale, dale. Güey, ¿cuál es una verga? Ahí está, bocha, volví. Ok. ¿Qué onda? Contame eso. La anécdota esa que andaba pescando, no. Sí, Bueno, con mi viejo sabemos, viste, siempre con mi viejo vamos a pescar. sí, Y vamos a pescar a Santiago del Estero. Sí, más nada a Santiago del Estero, al Río Dulce. sí. Y bueno, en una de esas, viste, cuando yo era guachín, no me acuerdo bien, tenía 12, 11 años. Mhm. Y habíamos ido. Yo era la primera vez que había ido al Río Dulce a esa parte. Y era la primera vez que iba al Río Dulce. Sí. Y entonces, tipo, mi viejo entró así por un campito y se estacionó justo al lado del coso, del río, ¿viste? Bueno, acampamos todo así y por ahí que eran las 8 de la noche, no se veía nada, obviamente. En medio del monte, nada, no se veía nada. Ni las manos te veía. Había demasiado mosquito, me Concha, mi acuerdo. abuela troll. Sí. Y se veía las estrellas, ¿viste? En el cielo se veían las estrellas, pero se veían demasiado. Salís y ves las estrellitas, ahí se veía, pero fue lejos del cielo y era re iluminado. Sí. La cuestión, yo me quedé así mirando un toque las estrellas porque no había visto nunca las estrellas tan iluminadas y dije, bueno, debe ser algo normal acá, dije. Cuestión que el río tiene que ponerle unos 30 metros de ancho Sí. y de profundo debe tener como 20, Como tu 20, culo. 30 metros. Sí. Ah, bueno. Nada, mentira, 6, 6, Cuestión 6. que bueno, en esos 20, 30 metros de ancho, Sí. vos podías cruzar para el otro lado y ahí se veía todo como, viste como las hojas, Sí. pero era todo pasto alto, bueno, era todo pasto alto, alto, alto. Sí. Y bueno, yo una vez mi viejo, cuando estaba durmiendo, tipo yo era chico, tenía 6 7 años, vivía en otra casa. Y ahí en donde yo vivía era la casa de mi abuela, donde mi abuela alquilaba a gente así, y uno de esos que alquilaba era un camionero. Bueno, ese camionero falleció, le dio un paro cardíaco, Ay, lindo. y era muy amigo de mi viejo, ¿viste? Sí. Y la noche que falleció el chabón este, yo
estaba durmiendo, mi mamá estaba durmiendo y mi viejo estaba durmiendo. Y dice que mi viejo, nunca más se lo va a olvidar, me contó, boludo, que vio una lucecita roja chiquitita, ¿viste? Tipo láser. Ay, chiquita. Sí, flotando así, corte flotando. Flotando Ya, así no lo puedo ver. sí, ya sé, soy medio estúpido. Bueno, una lucecita en el medio de la oscuridad roja, ¿viste? Y decía mi viejo era la luz mala, ¿viste? No sé Claro. si sabes. Sí. Bueno, y entonces mi viejo empieza a gritar que mi vieja se levantara, que todo y el otro. Y, y es como que esa luz que le supuestamente le venía a hacer algo, no le hizo nada. Era como que el chabón este, que había fallecido, le vino como a despedirse, ¿entendés? Sentí, culiao. Sí, y le dijo, quédate tranquilo y no te voy a hacer nada, supuestamente. O sea, no sé, eso para mí lo he inventado y me recho mucho. Turbina de avión. Pero ponele que pasó en posta. Bueno, y después como 6 7 años, pasa esto lo de Río Dulce, te voy a contar ahora. Estábamos así con mi viejo, estaban los otros mosca, había un nazi, te juro por Dios, había un nazi, estaban en el medio, pero en el medio del pasto, Sí. durmiendo con una nube de mosquitos arriba de él picándolo, boludo. No sé cómo hacía para dormir ese chabón. Alto cagoir. Y bueno, y entonces con mi viejo pescábamos de costa y había una banda de cangrejos, ¿viste? Y yo me caí todo porque soy aracnofóbico, ¿viste? Y pensé que era una araña, entonces re mal viajé. Y tenía un hacha en la mano yo. No sé por qué tenía un hacha en la mano. Tenía un hacha en la mano y cuando veo que se me asoma como una pata así de una araña, ponele, Ay, chiquita. le pegué un hachazo, boludo, del cangrejo, pobrecito, no la contó más. Le corté la pinza, boludo. Le corté la pinza y se hundió. Pero fue muy triste como se hundió. Oh, Porque sí, la mano. Me fui de mambo. Cuestión, estábamos pescando así. Mi viejo tira caña, saco uno. Tiro yo, no saqué un choto. Tiro mi viejo, sacaba. Y entonces yo, tipo, me pongo a mirar así el agua, ¿viste? Veía el reflejo del agua por las estrellas que estaban más iluminadas. claro. Te juro por Dios, boludo, veo una luz rojita, chiquitita, pasar del otro lado para este lado que se para en el medio del agua. Ay, chiquita. Se para en el medio del agua y vuelve para atrás. Y desapareció. Amigo, qué mal viaje, amigo. ¿Cómo la piré, boludo? Te juro, no había mal viajado nunca así. Amigo, qué feo. No, culiao, el otro día me hicieron flashear mal, amigo. Estaba re loco, boludo, no sabía qué hacer, no sé. Me puse el rosario posta, boludo. Se lo tuve que dar, al rosario se lo tuve que dar al gordo porque si no se la iba a llorar, culiao. ¿Vos no, gordo? Cuestión que ese mal viaje tuve ahí y creo que después con un par de amigos habré tenido alguna secuencia rara, pero no tipo tan turbio. Claro. Ah, a mi vieja, boludo. Esto lo conté en stream, pero no sé si estaba vos. Fue uno de los primeros IRL que hice, que Sí. tenía 15 personas, creo. O sea, era de noche y lo conté igual porque tenía los huevos necesarios. Los huevos Yo, necesarios. yo siempre viví así de alquiler, nunca tuve casa propia. No, yo tampoco. Y yo vivía al lado de una avenida. Sí. Vivía al lado de una avenida y esa avenida era larguísima, te llevaba a otra ciudad. Al frente de mi casa sabía venir un parque de diversión, ¿viste? Con payaso, todo, o sea, ya va media turbia la historia, ¿entendés? Sí, ya la estoy sintiendo. Payaso, todo así, y yo no le tengo miedo a los payasos, o sea, me da igual a mí. A mí Claro. tal vez se me hace el peor, le meto el No, a mí bastón sí por me el da culo miedo. y listo. Depende en qué Fíjate. momento de mi vida. Cuestión que bueno, ese parque todos los años venía tipo en abril, después de empezar las clases, y la entrada me acuerdo que salía 100 pesos y vos te podías subir como a 10 juegos. Claro. Y bueno, y nosotros vivíamos en un segundo piso y nosotros teníamos que subir la escalera y había la puerta esa que vos tenías que abrir para subir la escalera. Era una puerta que estaba hecha mierda y no se cerraba de noche. O sea, la dejabas abierta la puerta, ¿entendés? Sí. Y hacía un ruidazo esa puerta.
bueno, cuestión que ahí vivía una amiga de mi vieja que, bueno, era gendarme y se fue. Y después vino mi abuela ahí a vivir al Reyuta. lado de mi casa. Y ahora es la historia turbia. Yo donde dormía, una noche, no sé si fue mi imaginación o mal viaje, que en la punta del placar vi una cosa negra parada. No mal pensé Culea. porque lo dije para el orto, boludo. Bueno, una Era un silueta, pene de goma. una silueta de persona toda Sí. negra, y que yo pensé que me estaba mirando. Y entonces Era un negro que Entonces no, empecé a gritar como enfermito. Le empecé a gritar a mi viejo. Imagínate la voz de pito teniendo de 11 años. Y la Sí. sigo teniendo ahora, pero se me notaba menos ahí. Se me notaba más ahí. Y empecé a gritar así, bueno, no pasa nada. Abre la puerta de mi viejo, prende la luz, no había nada. Cuestión que después, tipo, a todo esto seguía el circo de mierda ese. Y mi vieja siempre tiene la maldita costumbre de tender la ropa tipo 2 y 3 de la mañana, a la hora que le pinta a mi vieja, tiene la ropa, no sé. A mi vieja le pinta la bala a las 12 de la noche y lava a las 12 de la noche. Y tiende a las 4 de la mañana. Ah, sí. No le importa una. Cuestión que, bueno, nosotros vivíamos en un segundo piso, como te dije, y teníamos balcón. Y bueno, y abajo de ese balcón siempre había un chabón que se ponía en pedo, pero se ponía en pedo, Sí. y vivía solo. Y abajo nuestro vivía, que después del tiempo nos dimos cuenta que los chabones eran turbios porque, tipo, estaban todo el día encerrados en la casa y prendían velas, boludo. ¿Velas? Digo, es como que no da, boludo. Sí, o sea, no usaban las luces, ¿entendés? Casi. Cuestión que... Igual mi alta vieja está así técnica de lo más macrisis. bien. Alta, ¿Cómo? alta técnica de macrisis. Sí, fuera de joda, sí, pero gasté una banda, boludo, de plata en vela. Y más o menos. Si son velas que... Esas que... Viste que vienen unas velas que son... Que no se consumen. Así puede ser. No Bueno. sabía esa. Bueno, cuestión que mi vieja estaba teniendo la ropa así. Y nosotros, la casa era tipo, eran 2 pisos. Es decir, Sí. había una planta baja, una planta alta. Eran 4 departamentos. No, 5, porque había uno adelante del todo. Y mi viejo una vez estaba así teniendo la ropa y ve justo en una esquinita del garage, donde estaba todo negro, no había luces, una Sí. mujer. Ah, chiquita. La Una prostituta mujer de la toda de esquina. blanco, Sí. tipo, toda de blanco, toda, fuera de joder, toda de blanco, que la miraba fijo en mi vieja. Y Eso le mi pasa por vieja tener le la dice, ropa. señora, le dice mi vieja. Señora, le dice, y la vieja no le contesta, la seguía mirando fijo. Seguía mirando fijo. Cuestión que mi vieja se mete adentro, sale afuera y la vieja no estaba, había desaparecido del garage. Uh-huh. Qué Bueno, cura. a todo esto pasa 2 o 3 días y yo vivía con mi abuela al lado. O sea, yo abría la puerta y podía ver a mi abuela y bueno, yo iba al colegio a la mañana ahí, había entrado al primero o segundo año, no me acuerdo. Sí. Me había ido a buscar a mi viejo porque vivía lejos, vivía como a 15 cuadras, que no es tan lejos, pero bueno, tenía 12 años, o sea, ni en pedo me volvía caminando a mi casa. Claro. Bueno, fui a buscar a mi viejo, así todo tranqui, guardé el auto y entramos. Cuestión que mi vieja pasa de una casa a la otra casa, que estábamos a 2 pasos, como mucho, de puerta Sí. a puerta, o sea, estábamos pegaditos. Y pasa así mi vieja y ve por la escalera. A todo esto mi hermano era chico, tenía creo que 8 meses, 10 meses. Sí. Pasa así y ve a una mujer de blanco parada en la puerta, mirándola a mi vieja. Y obviamente yo no sabía todo esto, lo de que había pasado la otra noche, esto y lo otro. Y mi vieja le dice, señora, ¿qué necesita? Le pregunta a mi vieja. Y la vieja no le contestaba y la miraba así, la miraba fijo. La miraba fijo. Cuestión que mi vieja va
se mete a la casa, busca un vaso de agua, y cuando va a bajar la escalera no había nadie, boludo. Cuando Sí, sube la que. escalera, siente un arañazo en la espalda. O no me Ay, acuerdo dónde mierda era. Se sube y tenía toda la espalda arañada, boludo. No, la cara arañada. Pero qué mal viaje ese, boludo. Mira, mi vieja ahora está con mi vieja ahí en el comedor escuchando música. Pero si sí. no, no la llamaría para que te cuente. Te juro que no te estoy mintiendo, fue así la secuencia. Qué cool, amigo. Alta anécdota. O sea, está muy peor, eso la tenía que contar en tu stream. Em, ¿Cómo es? No, amigo, alto viaje. Y Qué bueno, cool, esa vez mi vieja, tipo, no sé, no volvió a atender nunca la ropa a las 3 de la mañana en esa casa. Está loca, boludo. ¿Cómo va a tener la ropa? Disculpame, dice tu No vieja, sé, pero. mi vieja le pinta a cualquiera y le pinta a cualquiera. Cuestión que a todo esto pasa, teníamos contrato de 2 años nosotros en ese departamento y Sí, se están por terminar los 2 años y tenía que renovar y bueno, pedían en ese momento como 20.000 pesos que ahora son como 70 lucas, ponele. sí. Y, y bueno, estábamos por renovar así y dice, no, nos vamos a ir a la casa de mi abuela que es la otra que vivía allá. Claro. Y yo no sabía, después no sé cómo mierda, me enteré que donde yo dormía, ahí se había suicidado un chabón, se había pegado un tiro Ay, chiquita. en esa pieza. Y yo no sé si mal viajé con el chabón ese una noche o algo, pero yo no sabía eso. No, culero, nosotros con mi familia vivimos. Vivía, Hasta el año disculpa que te pasado corte, vivimos 5 años. vivía, no, ¿Cómo? habla vos. Vivimos durante 5 años en un geriátrico. O sea, en una casa donde era un geriátrico. Y se habían muerto como 3 viejos, qué sé yo. Pero para mí, bueno, eso es uno de los temas que nunca supimos. Pero para mí era como una de las teorías de las tantas cosas que contamos con Bruno. ¿Una de las que? ¿No te escuché? Una de las tantas teorías que contamos la otra vez con el Bruno. De todo lo que había Ah, pasado, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Nashi. Cuestión que yo, ahí donde vivía en ese barrio, no era muy conocido el barrio, ¿entendés? Era como un barrio tranquilo que no lo conocía nadie. Qué cool. Escúchame, vamos a hacer un corte acá. Le voy a decir, pibes, si quieren más historias de terror, vayan a compartir las historias de su Instagram. No se hagan los ocotes. Vos, Mauricio, todavía me debe una historia, Gil. Todavía me debe una historia. Igual te juro, la de mi vieja no me la cree nadie. Si mi vieja algún día se presta para un stream o algo, te juro que la llamo y le digo que si cuenten historias esa turbia, que te la puedo contar con más detalle porque lo viví en carne propia. Yo no la viví en carne propia. Dale, pinta. Fina. Algún día que Ah, prenda mi temprano. vieja, encima mi vieja, tipo, no le tiene miedo a nada. Ah, por ahí sí, a esas cosas sí, obviamente, son cosas que no sé. Qué culo. El Bruno piensa que Adele María no es así, culo. Adele María está re loco, culo. ¿Qué te pensás ¿Cómo? que? ¿A dónde? Fíjate los comentarios. Vos te loco, amigo. Vos, Bruno, no sabes lo que es Adele María, amigo. Vos vivís en un termo, Bruno. Pongan FC para el Bruno. Por favor, Yo pongan vivo en Jesús, FC. yo vivo en Jesús María y acá, tipo, no pasaron muchas cosas turbias. Pero, va, donde yo vivo. Claro. Donde yo vivo, va, donde viví, pues viví un montón de lados. Viví en la casa de mi bisabuela, vivo en la casa de mi abuela ahora. Viví en un departamento, que ese barrio, tipo, no salía nunca porque tenía un miedo, boludo. Porque era un barrio, tipo, no tengo nada contra la gente de la villa ni nada de eso, pero viste, como es un barrio que si te sabes manejar, no te van a hacer nada. Pero si no te sabes manejar, sos pollo, ¿entendés? Sí, acá también. Acá en todos lados. En Río Cuarto es Yo, así todos lados. yo por eso no me juntaba con esa gente porque, tipo, no me gusta la mala junta. Y, y bueno, tipo, me quedaba siempre ahí en mi casa y no salía. Y bueno, después acá en donde yo vivo actualmente, te decía mi barrio norte, de toda la vida, donde jugaba el fútbol desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, ponele, con todos los pibes.
Claro. Acá en mi barrio, viste, hay una virgen, está la Virgen María, Sí. y está hecho como todo en una casita así, y atrás de eso hay un árbol grande, y atrás del árbol hay un río donde creció el río, bueno, comió una gran parte. Sí. Y, y en ese árbol, tipo, vos si lo ves bien al árbol, había una placa de... ¿Cómo se llama esa placa? Placa funeraria, creo que se dice. ¿Viste cuando se muere alguien que le ponen el nombre y todo eso? Sí. El Bueno, Bruno sabe. y nosotros sabíamos jugar al fútbol ahí con los pibes, Lápida. y a veces la pelota le pegábamos un bombazo y se iba a la loma al orto, y caía atrás del árbol, o caía en el río, o caía entre los yuyos y tenías que ir a buscarla. Alto Sí o cagazo. sí. No, pero no pasaba nada en ese momento. Ah, en ese momento. Y en ese momento, porque después se puso turbio la cosa cuando una madre tiró a un bebé ahí en el río, boludo. En un contenedor lo tiró. Una hija de ¿Qué? puta. Sí, o sea, creo que está noticia. Sentí. Y... tu cara, culiao. No, sí, Returbina. pero posta. Tiró al hijo ahí, al propio hijo de ella, lo tiró, lo abandonó ahí. Y murió el bebé, obviamente. Y bueno, cuestión que en ese árbol, que no sé si sigue estando la placa de mierda esa, que en paz Sí. descanse, Que en paz atrás de descanse. la Virgen, No me justo, toques, por favor, que en paz descanse. justo, justo en una parte donde tipo hay como una rama, hay una rama gruesa, como esta, Sí. hay una placa Ah, no funeraria había de un caído, qué chabón pajero. que se, que se habrá colgado o algo, no sé, pero acá en esa plaza yo lo único turbio que conozco es eso, y después lo de la chabona que me enteré más de grande. Qué culea. Estoy por hacerme un choripán, culea. Cultura Río Cuarto, Río Tercero, Río Segundo, boludo. Son todos lugares turbios eso. Pero No. no sé por qué, pero yo cuando iba para Mendoza coso, es para turbio, culea. No Alta hay Gracia, nadie. por ahí, creo que tenía que pasar por ahí. No sé si me llevé geografía por mogólico porque soy pelotudo, una de esas dos. Sí. Pero no sé, siento que ahí hay una banda de cosas paranormales, boludo. Amigo, ¿sabes qué es turbio, boludo? Mendoza. Mendoza a las 7 de la noche. A las 7 de la tarde, 8, no hay nadie. Literalmente. No hay nadie. No anda A ni mí el me gato, da, culea. me Es da todo. miedo, boludo. A mí me da África es miedo turbio, pues. el campo de noche, ¿entendés? Yo paso el campo de noche a veces. A mí me da miedo por toda la historia que hay así del bombero y esa porquería, ¿viste? Nada. Olvídate. No, a mí me llega a parecer el bombero, boludo, no la cuento. No, menos. No, ¿sabe qué? Les cuento una historia que sabía contar mi abuela. Turbio. Sí, porque son todos negros ahí los hijos de puta. Amigo, les cuento una historia que... Bruno, desmuteate, no seas tan pajero. Hasta cagaste las patas, Bruno, Julio. Sí, olvídate, ni quiere hablar. Anda llorando por ahí. Amigo, les voy a contar una historia que contaba mucho mi abuela. Que hasta mi viejo lo dice que es No, posta. casi que estoy viendo un video importante entonces. Tu culo Ah, o sea, primero. mira, escuchaste, Lautaro, escuchaste. Es más importante Ah, un video que yo. el Juliado. bombero va matando todo, pero no hay tabaco. Tremendo drogadicto el viejo. Encima de todo, boludo, fumanchero. Sí, mal. O sea, Bueno, los amigo. pulmones en un centímetro. Bueno, Bruno, no pasa nada, amigo. Seguí viendo tu video. Paraguay no da miedo, no existe. Ni Capex. Capex. Peor es ser peruano, pero bueno. Boludo, Capex es Perú, un amigo Bolivia, mío. Venezuela y Cuba da miedo. La logra, boludo. Me uní a un grupo de unos chaboncitos que estaban jugando Fortnite, boludo, porque me banearon del CS. Sí, Tengo el auricular a 5 metros mío y están gritando los enfermos. Yo llego a culiao. gritar, me sacan de mi casa y me tiran de medio, boludo. Amigo, yo llego a gritar, culiao, me sacan de mi casa, me mandan unos fanáticos, ahora, güey. Escucha, bueno, les voy a contar la historia. Les voy a contar la historia que contaba mi abuelita antes de que Sí. falleciera. Siempre me la contó a mí, a mi hermano siempre me la contó. Bueno, resulta que mi abuela, bueno, mi familia siempre fue
siempre fue así de camionero. Mi viejo fue camionero desde los 13 años. Eh, mi tío abuelo, todos fueron camioneros, de parte de los Lescanos. Eh, Familia, tenía fa, ¿o no? sí, siempre se dice, como hay personas acá en este stream que saben que en la ruta hay muchas historias de terror y son postas, son relatos Sí, muy boludo, turbios. la historia de los camioneros creo que son las más turbias que pueden haber, boludo. Es que a los camioneros les pasa mucho más esto, no sé por qué. ¿Alguna vez fuiste Bueno, a para. Villa Clara? Sí, sí, te Sí, dejo hablar, te quería preguntar eso. escúchame. Bueno, resulta que mi abuela tenía un hermano, que no me acuerdo cómo se llama porque no lo conocí yo, pero tenía un hermano que era camionero y estaba llevando una carga a Buenos Aires. No, a Córdoba. Estaba llevando una carga, bueno, a Córdoba. Y en el camino de Córdoba, de Río Cuarto a Córdoba, antes de que estuvieran las dos rutas, porque ahora hay dos rutas, ¿viste? Hay Ruta dos negra. manos, eh, claro, una autovía. Antes que tuviera eso había una sola ruta. Y en esa ruta había un eucalipto. Un ¿Un qué? eucalipto. Un eucalipto. ¿Qué mierda es eso? Un árbol, culeo. Uno de los árboles más grandes que tiene la Argentina. Tengo menos idea de naturaleza, yo vivo en mi casa, culiado, estoy todo el día Bueno, encerrado. bueno, resulta que en ese eucalipto había Ah, ya sé muchos, cuál es, sí, sí. había muchas personas. O sea, había muchos relatos sobre ese eucalipto. Y uno de ellos es... bueno, ya lo cuento. Nada, resulta que nada, pongámosle que fue mi tío abuelo, agarra y ya estaba cansado, ¿viste? Ya eran como, había hecho como 150 kilómetros, eran como las 3 de la mañana. Y dice, bueno, voy a descansar un rato porque si no, falta que pase algo malo. Sí. Resulta que agarra, el loco se frena así y se frena justo abajo del eucalipto. Ay, no, no mal viajes así, compa. Justo abajo del eucalipto se, se frenó y se pegó una siesta, ¿viste? Se durmió así. Dice que como a las 5 de la mañana se escuchaban ruidos Para, en... yo creo que dormir al lado de la ruta debe ser lo más turbio que. No, sí, O sea, olvídate. lo más feo que te puede pasar porque, no sé, te pueden chocar, te pueden chorear, Para. todo, boludo. Em, Resulta que el loco se frena así, a las 5 de la mañana escucha ruido en el acoplado. Y, No. y se baja así, se baja con la escopeta. Y... Buenas, no le importa una. No, obviamente está en medio de la ruta que escucha el ruido en el acoplado tuyo y... Sí, sí, ¿Sabes obvio, qué? obvio. Pero para, si vos fuese tu abuelo, ¿era, no? No, mi tío abuelo. Ah, tu tío abuelo. Si vos fuese tu tío abuelo, o la gente del chat ahí, bajarías, tipo, ponele que son 5 de la mañana, la hora que sea, No, yo arranco y me voy y al vos bosque. sabés que ahí en ese árbol hay historias turbias, que esto y el otro, vos bajarías si escuchás ruido atrás, o yo te juro que prendería el camión y me voy al chato. No, amigo, yo prendo, me voy al bosque y me largo ahí en lo más, me pego un suicidón. Bueno, escuchá. Eh, Falta mucho todavía. Eh, Nada, el loco así se frena así, se baja, ¿Sí? saca la escopeta, eh, se baja y fue a revisar el acoplado. Abre el acoplado, no había nada. Nada, pero nada, estaba desierto. Ah, boludo. Se sube de vuelta a la cabina, va, duerme, qué sé Che, yo. Bruno dijo que se va al baño. Eh, sí, ya sé. Eh, Se sube a la cabina y nada, se acuesta a dormir de vuelta, ¿viste? Se duerme un rato y ¿Sí? resulta que a las 7 de la mañana otro sonido más, dos golpes así, más cerca de la copla. Sí. Se baja así el loco de vuelta con la escopeta, pero esta vez más rápido, porque la última vez tardó más. Y claro, el loco va a pensar que está tardando en bajarse. Se baja más rápido con la escopeta y no había nadie. Nadie. Te lo Ah, juro por Dios. culiao, qué feo.
A todo esto seguía abajo del árbol, ¿no? Claro. Agarra y No, bueno, ni en pedo. se duerme así. Y como había dormido mal, se queda dormido y se despierta a las 3 de la tarde con movimientos en el acoplado. Con Sí. movimientos en el acoplado. O sea, estamos hablando de que el acoplado se movía, se zarandeaba. Tembló Chile. Eh, Tembló Chile. Se baja así y literalmente no había nadie. O sea, estaba él solo al frente de una ruta que pasaba un auto cada media hora y no había nadie. No, re feo, boludo. El loco se baja así y él, Te él sentís re posta. solo, te llega a pasar algo ahí, estás fuera de joda, estás casi muerto, Pará, boludo. pará, Estás en. escucha. Eh, Dale. Se baja así, el loco estaba mirando que se movía el acoplado. Y no había nada, ni el acoplado no tenía nada. No había nadie, literalmente. Y entonces agarra el loco y se va a la bosta. Agarra, se prende el camión y se fue a la bosta. Se fue a la bosta. Resulta que cuando vuelve así, hace el encargue, todo, manda la carga, hizo el viaje, todo, y cuando vuelve a Río Cuarto, va y habla con el padre, ¿viste? Con mi viejo abuelo. Sí. Resulta que mi tío abuelo agarra y le dice, bueno, le contó todo, qué es lo que había pasado, a qué hora había pasado, en qué kilómetro estaba y en dónde era, ¿viste? Resulta que mi viejo abuelo le agarra y le dice, acá hay una historia, en ese eucalipto hay una historia, dice. Claro, loco, Pero no sabía él, ¿no? no, él agarra, Ah, agarra, agarra a mi abuelo y le dice, acá hay una historia. Claro, el loco entró a cagarse de miedo, ¿viste? Y mi abuelo le empezó a contar que en ese eucalipto, en ese lugar, había un hombre que lo había dejado la mujer, lo había engañado, le había robado todo, o sea, lo dejó sin nada, lo dejó en la calle, sin auto, sin casa, nada, y el loco tuvo tendencia de suicidarse. En ese eucalipto agarró y se colgó y quedó ahí la soga, todo. Y dice que el que pasa ahí por abajo o pasa al lado, algo le pasa. Se le mueve el camión, choca, se da vuelta el auto o algo. Pero siempre que ajá. pasa algo por ahí, siempre que pasa alguien por ahí, algo pasa. No hay uno solo que no le pase nada. Y eso quedó. Y es una historia que te lo puede contar cualquier camionero que Pero haya ido. ese árbol sigue estando, ¿no? No. Sí, y se ve yo pasé, con mi viejo pasamos por ahí. Y se ve la soga todavía. ¿Qué? ¿La soga no la cortaron? ¿En serio? ¿No? Está ahí. O sea, está todo. No, Está también todo. nada, re Está todo. satánico. Está todo tipo como. Al pasar los años se fue como deteriorando, pero está ahí colgado todavía. Falta el fiambre nomás, boludo. Claro. No vos ser tan curio. Encima hay un cosito del gauchito Gil ahí. Una. ¿Cómo se llama? Una de esas. Ay, sí, Una una, grutita. una grutita, sí, una grutita. Pero. Pero no, siempre lo contaba mi abuela y dice que. Había veces que se le agradaba llorar, boludo. Porque lo sentía muy real. No, what the fuck. Madre mía. Amigo, ¿viste que le tumbaron, no sé si fue en Buenos Aires, que le tumbaron todos los puchos de Gauchito Gil? ¿Te puede pasar algo malo si se hace eso? Yo no creo en los santos ni en eso. Creo. O sea, No, no. no sé. O sea, qué sé yo. Hay gente que No piensa en creo. eso. Hay gente que piensa que puede llegar a pasar, pero yo no sé. Pasa que antes era en otro tiempo, antes era más pendejo y pensaba que sí Me voy a pasaba. chorear la moneda de la fuente y mira si me va a pasar. Dicen Me que, voy a chorear. no sé si estás leyendo los comentarios, pero dice Mariano que si le choré los puchos dicen que está maldito. Ah, what the fuck. Sí, te estoy leyendo. Pasa que no quería leer porque te estaba interrumpiendo y bueno, te calentaste ahí y dije, listo, no leo el chotor y listo. Ah, está bien, está bien. No, No sé amigo, si pero. leíste vos la historia esa de Mina Clavero o la otra ciudad que está cerca de esa. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué cosa? Había una historia de un camionero
camionero, hablando de camioneros, Sí. en Mina Clavero, no sé si la escuchaste. No, ni ahí. Cura Rochero, esa, Cura Ah. Rochero. Bueno, banca. La Banca. historia... No me lo cuentes. Banca. Ahí vengo. Ok. ¿No viste mi gorrito? No, un gorrito rojo. No. Muy cagón. Más que me un toque, voy a buscar algo. Vengo. Espérame. ¿Y dónde vivís, Mariano? Adilia María, ¿dónde es eso? A una hora de San Basilio, ni idea dónde, boludo. Ah, bueno, ahí volví. ¿Qué onda, guacho? Compárteme la historia, guacho, porque somos 7. ¿Te cuento entonces? Sí, dale, contame. Tipo, todo esto era chico. Yo tengo las fotos ahí cuando fui a Mina Clavero. Después te las paso si querés y las mostré en stream porque son posta. Sí. Salió en la noticia y todo. Lo voy a... Acá que prende la luz, güey. Está cagado de miedo. Está muy mal viajando. Qué cool. Bueno, ahí en Cura Brochero, Mina Clavero, no me acuerdo, pero estaban las dos pegadas. Sí. Estaba el centro, ¿viste? Estaba Sí. el centro, y creo que del centro tenías que hacer un par de cuadritos o algo y te ibas a la otra ciudad. Al otro pueblo, ciudad, no sé lo que era. Sí. Y bueno, y en el centro había era como una ruta, ¿entendés? Y había muchos camioneros. No mucho, había, ponele, decirte de día pasaban dos, pero de noche había más gente, ¿entendés? Porque dormían, no descansaban. Claro. Y bueno, en una de esas salió el noticia, esto fue posta. Un camionero estaba yendo a un lugar donde, ¿te acordás que antes era muy popular ir a comprar, ir a alquilar películas Sí, al videoclub. al videoclub? Bueno, había un videoclub ahí en Mina Clavero. Repito, Ah, no me creo que acuerdo si fui. era Mina Clavero o Cura Brochero, estaban Sí. pegadas. Sí, fuimos. Vos ibas al videoclub y, no sé, te pedían la película de ese momento, Escucha, no sé, puede ser que en el video, Cars, ponele. puede ser que en ese videoclub hay un ciber. No, era como... Ah, sí, creo que sí. Sí, Porque sí, yo Quizás creo que sí. había fui. un cine. Sí, porque Había un Porque cine. si es en Mina videoclub Clavero, y al lado está el ciber. si es en Mina Clavero, creo que sí. Hay un ciber que es, bueno, o había un ciber que era videoclub. Yo cuando iba a Mina Clavero siempre iba ahí el ciber a jugar al Minecraft, boludo. Y bueno, cerca de ese ciber, que vos decís, y de ese videoclub, había un cine. Sí, Y bueno, este camionero fue a encargar una película, a alquilarla. claro. Cuestión que el chabón baja así, alquila la película, tranqui. Se queda así en el camión de él y en esa secuencia así ve a una chica en la calle que le pide si la podía llevar hasta tal lugar. Porque le podía pedir un remis, algo así le tira, ¿viste? Claro. Y le dice, bueno, sí, llama el chabón un remis de Mina Clavero y está la historia del remisero. Que después lo voy a tratar de buscar. Es muy vieja la historia, habrá sido en 2008, 2007. Sí. Y el remisero así se para, busca a la chica se sube.
A todo esto parecía una persona normal, parecía. Se sube la chica así, parte atrás del auto. El transmisor contó que la veía él por el retrovisor, la veía así, pero no le veía la cara, o sea, tenía el pelo tapado, la cara la tenía tapada con el pelo. Cuestión bueno, se sube la chica, así le dice, ¿dónde quiere ir, señorita, que esto y lo otro? Ponele que le habrá dicho eso. Le dice, no sé, llévame hasta mi casa. Sí. Cuestión que el camisero va yendo así y bueno, se tiene que manejar el camisero obviamente y no puede hablar con una persona. Cuestión que llega a la casa así y apenas llega a la casa se da vuelta y le dice, bueno, es tanto, le dice. Se da vuelta y no había nadie en el manicomio. Nah. No había nadie. No, ido. Alto miedo. Estaba llevando Billie Eilish. Claro. Billie Eilish. Culeado. Hay una O parecida. sea, Hay el una chabón parecida. supuestamente es como que llegó a un espectro en su auto. Claro, hay una parecida que dice que habían salido dos chabones. O sea, habían salido un pibe a bailar así, ¿viste? Y Sí, claro, el loco agarró y conoció una minita, ¿viste? sí. Oh, no. Y conoció una minita y claro, el loco empezó a bailar así con el loco y todo, qué sé yo. Claro, todo esto el loco sale afuera así, le da la campera y, y cuando le da la campera la mina le dice, bueno, anda después a buscar a mi casa la campera. Y el loco le dice, bueno, pero si querés te llevo a tu casa, le dice. Y mañana paso a buscar la campera. Agarra el loco, viste, y se va. Así, viste, la acompaña a la casa. Y claro, ahí ya le Sí, queda más o menos cómo era la casa, viste, dónde quedaba, en qué calle quedaba y cómo era. Bueno, la minita va así, está por dentro de la puerta. Y como cada película de amor, el loco en la puerta de la casa le da un beso, viste, con la campera y todo. sí. Claro, y dice el minito, bueno, mañana vení a buscar la campera, si querés, nos ponemos a charlar, tomamos un par de mate. Bueno, el loco dice, Para, bueno, para. Es lo que yo estoy pensando. creo que sí, Sí. es muy conocida. Eh, el loco entra Ah, así, no, el loco, el loco, la capital. escuchá, el loco le dice, bueno, dale, mañana paso a tu casa, vemos qué hacemos, qué sé yo, le digo, dice, bueno, loco va así, agarra, se va a su casa, duerme todo, y al otro día, a la tardecita, tipo 7 va a la casa de la mina. Y cuando llega, así, ¿viste? Toca la puerta y sale una señora, ¿viste? Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Le dice el señor. Y el loco dice, ahora le dice, hola, sí, yo ayer conocí a tal mina. eh, me dijo que viniera hoy para buscar una campera que le presté porque ayer hacía mucho frío en el baile. Y dice la mujer, ¿qué chica? ¿De qué chica estamos hablando? Dice. Nada, bueno, el loco agarra y dice, La una, describe. una minita que yo traje acá, medio bajita, pelo castaño, ojos medio verdes. Claro, la mujer dice, es mi hija, falleció hace 3 años, No, no. falleció hace 3 años. Y el loco se entró desesperado y dice, ¿y a quién le di la campera? ¿A quién le Che, di ¿puede la ser que campera? ese chabón después se volvió loco, se pegó un tiro o algo? No sé. Dice el loco, ¿a quién le di la campera? ¿A quién acompaña anoche? Yo vi que entró a su casa, le dice. Me dice, no sé, pero a la chica que describiste es mi hija. Es mi hija, falleció hace 3 años en un choque de auto. Y claro, el loco agarra así, le pregunta dónde estaba sepultada, qué sé yo. Para ver si era verdad, viste, a lo mejor había una foto, qué sé yo. Sí. Y, y claro, va así, la madre le dice, bueno, acá está la tumba, anda a verla, porque estoy diciendo la verdad, porque el loco no le creía, viste. Cuando va así, llega al panteón, entra al cementerio y donde estaba la tumba estaba la campera. No,
¿Dónde estaba la cámara ahora? Y de ahí el loco se quedó loco, no sabía qué hacer, agarró la cámara y se fue. No, sí, agarró la cámara y se fue. Y nunca más supe loco. Oh, la muerte, te importa la campera, ¿no? Sí, bro. No, pero fue joder, qué feo, ¿no? ¿Qué onda, Niwan? ¿Todo bien, guacho? ¿Sabes qué? Boludo, ¿sabes qué mal viajar así? Sí, boludo, olvídate. No, yo te vuelvo a salir más, boludo, te juro, me voy a pasar eso, no salgo más. ¿Sabes qué, boludo? Yo siempre pienso, Bruno, si estás ahí, desmuteate porque vos vas a poner Bati, vos me Bati ahora. ¿Sabes qué yo siempre pienso? Que la vida es una simulación. Sí, obvio. Para mí yo siempre pienso que estamos conectados a unas computadoras y nos están controlando. Obvio, sí, nos controlan, boludo. La gente poderosa. ¿Vos decís que estamos en ¿Cómo, una cómo, cómo, simulación? Marco? ¿Cómo? Que yo siempre flasheo que nuestras vidas son una simulación de computadora. ¿Cómo que una simulación de computadora? Que estamos conectados a una computadora y que nosotros nos damos cuenta que todo esto es mentira. No hable boludeces, Marco. Y los déjà vu. Es un flash. Y los Es un flash. Y los déjà vu son fallas del sistema. Ya si toda la... La otra vez hablaba ya con si la todo lo que Lau. estás viviendo... La otra vez hablaba con la Pero Lau que yo siempre pienso que, que nuestra vida es una simulación y que los déjà vu son una falla del sistema, de la simulación. Yo De la siempre pienso Matrix, eso. ¿no? Claro, algo así, ponerle que sea como la Matrix. Boludo, no. Bueno, sí, Oh, amigo, Bruno, no, deja lo santo por un rato, deja la iglesia por un rato y ponete a debatir de algo un rato, Julián. Obvio. Deja de llorar Cuidado, tanto. no. Lo que pasa es que no tiene sentido eso. Eso me estaba con la computadora. Amigo, no sabes. Vos no sabes. ¿Ah? Vos no sabes. Nadie sabe si es verdad. Cuidado. Son suposiciones. Nadie sabe si hay Illuminatis. Sí, obviamente. Eso depende de cada uno. Claro. Pero... Vos qué yo supones, Lauti. no lo veo así, boludo. Vos qué supones, Lauti. ¿ustedes vieron Stranger Things? Sí. ¿Viste el proyecto? Ay, no me acuerdo cómo se llama el proyecto que le hacen a la chaboncita, a Bonnie, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, supuestamente ese proyecto se lo hicieron a muchas personas famosas, como Jim Carrey, ¿viste? Por ejemplo. Ah, mal. What the fuck? Se está reconectando. Lo mato el fantasma. La minita. Bruno. Bruno. Lauti. No. Uh. Uh. ¿Che, me escuchás? Sí, vos. Sí. What the fuck? ¿Qué le pasó a No, la... cuestión que... No sé, se cortó de la nada. Cuestión que Jim Carrey, ¿viste? En una entrevista que le hicieron, el chabón hace un triángulo con los dedos y saca la lengua. Ah, sí, sí lo vi. Cuestión que el chabón empieza a hablar, empieza a maquinar. Y en un momento de la nada, así, vos te das cuenta que no sé, no es algo normal. El chabón se queda callado y no habla más. Sí. O después le están haciendo una entrevista así y el chabón empieza a dar vueltas de círculo y empieza a hablar pelotudeces. Y es como que no sé, boludo. Es medio turbio eso. Sí, igual viste que a muchos famosos les pasa eso. Sí, pero para mí, tipo, están controlados esos chabones. Sí. Pero porque... Sí, no sé, qué sé yo. Pero... ¿Me escuchá, Bruno? Sí. Escuchen lo que dice el Juan. Dice, nosotros toda la humanidad son controlados por la Iglesia, desde la existencia de las religiones. Y está todo en la Biblioteca del Vaticano. Por eso está restringida la entrada. Incluso cuando se quemó Notre Dame, se descubrieron partes que ni siquiera los curas o católicos que la ahí conocían.
Fue el juego de la iglesia y un tema, Gracias, Juan. tema, Gracias por... Me pone tan épico el stream. Te amo, hermano. Si me estás viendo, un abrazo desde acá. Bueno, seguí. fue el juego que la iglesia es algo tipo muy oscuro, ¿entendés? Amigo, la verdad que sí, la iglesia es algo muy oscuro. Discúlpame, Bruno, vos te podés llegar a enojar conmigo, pero para mí la iglesia es algo oscuro. Yo soy creyente, creo en Dios, soy cristiano, pero tiene muchas oscuridades. Porque si nos volvemos al pasado, la iglesia también era hereje, pecaba. Sí, Nosotros sí, ahora o sea, estamos... yo no creo, no soy creyente ni nada, pero respeto lo otro. Eh, Porque creo que tipo, la iglesia es algo que hicieron personas con mucho poder y mucho, ay, no me sale la palabra, bueno, con mucho poder que lo hicieron para controlar la sociedad, ¿entendés? Porque todos nos regimos, o la mayoría de las personas se rigen por Dios, Esperen. ¿entendés? Creo que estoy sintiendo el FBI. Sí, sí, te entiendo. ¿Cómo es? Me dice Juan que lea la data de los Borgias. ¿Quieren que leamos algunas datas y nosotros sacamos conclusiones? Pero Pensé que la idea es, por ejemplo, eso es el pasado, obviamente el pasado no se borra, pero eso a día de hoy no pasa nada, la idea es recrearlo en una iglesia. Obviamente que no pasa más porque estamos en una sociedad que, El Joker, que estamos la hablando sociedad. de una sociedad muy corrupta, muy imbécil, porque ahora estamos pensando, ponerle que la iglesia mate a un chabón. Todos le van a creer las mentiras de la iglesia, pero no le van a creer al chabón. Eso es lo que pasa. Y Porque la iglesia está tan sobrevalorada que le pueden llegar a creer más a la iglesia que al chabón que estaba hablando. O que quería decir sus cosas. Por eso en ese momento, en la Edad Media o antes, por eso siempre se creía que las personas que querían dar debates en contra de la ley de la iglesia, se creían que eran herejes, brujos, brujas, o que eran parte del sí, satanismo. los quemaban, sí, y los quemaban, puede ser. Sí, no solamente los quemaban, les hacían cualquier otra cosa No, pagano no tiene nada que ver. Pagano es una persona que cree en otro dios. No, claro, o sea, esos serían herejes para la iglesia. Sí, pero ponerle una opinión, o sea, a lo que te referís vos creo que es tipo una persona que cree en Dios, ponele, pero que tiene una crítica. Claro. Dice No Juan, sería Juan pagano. dice, además piensa en el Vaticano, está en Roma, y Roma fue el imperio más grande del mundo. Y también en su inicio no eran creyentes en Dios, sino politeístas. Eso es verdad. What the Herederos fuck, de, ¿es la- verdad? herederos de las creencias grecias. Luego se hicieron el centro del catolicismo. Sí, es verdad. Es verdad. Eh, Roma creía en todo lo que es Zeus. Los dioses, Claro, Marte y todo eso. Muy va. no, los dioses del Olimpo. Sí, pero Creían en los dioses del había Olimpo. algunos que tipo. Ah, no, no, sí, 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 sí. Había un dios del Marte, no me acuerdo cómo se llamaba, que ellos que le creían en él. Ah, sí, sí, también. Bueno, en teoría, o sea, todo lo que es Roma creían dioses que ahora están creyendo en el Señor, en el Salvador. O sea, estamos hablando de cosas raras, de cosas muy contradictorias, que fueron pasando de boca en boca durante todos estos siglos. Ahí está, mira, en Vikingos, ponele, te muestran cómo la iglesia exterminó todas las religiones distintas. Yo estoy, Y vi- alta serie Vikingos, fuera de joda. yo estoy viendo Vikingos y puedo decir que estoy muy confundido. O sea, no que estoy confundido, pero estoy entendiendo mucho porque se pueden ver las relaciones entre una creencia y la otra y se puede ver cómo Ragnar, a través de la amistad, empieza a, a creer en Dios.
a ver cómo son las cosas o cosas así, ¿entendés? Es algo muy, muy raro. ¿Son los mismos? Dice... Cada religión es, no sé, es un fla, boludo, porque, tipo, si crees en eso, en alguna religión, tipo, te va a costar creer en otra, ¿entendés? Claro, escucha, Juan te respondió diciendo, son los mismos pero con otro nombre. Por ejemplo, Hades era de Martes. Hades es griego y Martes es romano. Ah, ok, no sabía, gracias por la data. Así que Ragnar te Mira, reenquilomba, sí, la verdad que sí. eh, Es medio raro el tema de Ragnar, boludo. Es como medio Yo no raro. sé cómo, no sé, boludo, Yo qué todavía voy mierda por... pasó en el cuerpo de él después lo encontraron o no. No, es que... Ahora, culiao, no me spoileé. No lo puedo creer, Qué pajero. Qué no culiao. lo puedo creer, disculpame. Estoy en la temporada 4, culiao, me está jodiendo. Nah, me faltan dos igual temporadas, también, culiao. yo, Me respoileó. Ya está, Ragnar se murió. Qué culiao. Encima era mi por mí héroe. la creencia en Dios es algo ético moral, pero si lo traslada a la ciencia, la mayoría de los científicos más grandes del mundo decían que Dios existía. Es que... O sea... Son suposiciones de cada uno. Mariano Cada me uno enseñó un hijo de tiene- puta ahora, pero no te voy a decir el final. Bueno, sí, no sé Gil. Incluso un papa mandó a matar a los templarios en Francia, y en teoría los templarios son los defensores de la iglesia. Sí, Eso es verdad. verdad. Eso aparece en la serie Eso de aparece en Hitler. Assassin's Creed. Eso aparece en la serie de Hitler y Sí. de Temple, no sé cuánto. Eso aparece en... Si me pueden decir que me equivoco, pero creo que eso aparece en Assassin's Creed. ¿Cómo es? No, para mí la iglesia es algo muy contradictorio. Porque había momentos en los cuales la iglesia rezaba por todos los santos, y no solamente por todos los santos, sino que por todos los santos malos también. Eh, la iglesia tenía sus... está en contra de matar a la gente, pero antes estamos hablando de que mataban a las personas por querer dar su opinión. Y sí, bueno, pero Eh, antes se vivía en un país antidemocrático. Exactamente, pero si sos algo muy, o sea, si sos algo muy sobrevalorado, no podrías cambiar tus creencias, porque ahora la gente, o sea, la iglesia defiende las dos vidas, pero antes, cuando se suponía que una mujer era bruja, mataban hasta los hijos. Sí, bueno, el pasado quedó atrás, eso no se va a hacer nunca más, pero ¿Viste? Es lo que yo dije. no por eso significa que vas a juzgar a No, a la obviamente, nueva obviamente. iglesia, ni ahora, Me cagué todo, Julián, se me dio la caca. Obviamente que no, yo no juzgo a nadie, yo solo yo saco conclusiones. ¿Ves? Juan me dice, lo que yo te dije de Borgia es el Assassin's Creed 2, Brotherhood y uno más. Es lo que yo decía que aparecía en Assassin's Creed. Y lo de los templarios se ve en Assassin's Creed Unity. Yo jugué al Assassin's Creed 2 y al Assassin's Creed Unity, al Brotherhood y después yo no pude jugar más. Pero sí, más o menos sé. Tengo que pagar las pilas y tengo que terminar de streamear el Assassin's Creed, boludo. Me dio una paja jugarlo. Amigo, Juan sabe una banda de esto. Yo lo único que sé es que nunca supe de los judíos, es que no sabía que el jabón se podía hacer con humanos. No, hijo de puta. ¿Cómo es eso, Julián? ¿Qué no sabía que Es cada Hitler? cosa Sí, turbia o afuera sea, de sí jugar sé que en se el hizo mundo, boludo. jabón pero ¿cómo lo hacen? Con la grasa de los judíos, boludo, qué sé yo. En ese momento era Hitler, boludo, que sabía. El único que sabe esa receta es Hitler, boludo, yo no sé. No, los científicos, sí. Es buenísimo el Assassin's Creed, amigo. Assassin's Creed tiene una historia muy linda, amigo. Yo amo Assassin's Creed. Hitler hacía jabón con grasa. Nos fuimos de mambo. Amigos, somos 9 y son las 3 de la mañana, culo. Nazi. ¿Qué onda? ¿Nos quedamos sin tema? Ey, amigo. ¿Me está escuchando Bruno y Lauti? Sí, sí, sí. ¿Estás ahí, Bruno?
¿Qué piensan? ¿Hay vida extraterrestre? Nada. No creo. ¿Y lo que pasa con las luces estas que se están viendo ahora últimamente? ¿Qué, Debe po- ser qué- qué algún. podrían, qué podrían dar? ¿Cuál sería su argumento acerca de las... Y algún fenómeno natural, boludo. Debe ser satélite. No creo que los satélites se muevan así, en esa manera, Julio. Se movían en fila, eran como 15 luces que se movían en fila, amigo. No creo que los Algo satélites que sí se... sé, que el ser humano, para lo único que quiere es generar prensa, no puede haber un satélite y decir que es un ovni con tal de generar Amigo, la NASA, prensa y ganancia, boludo. la NASA estuvo ocultando... Franco, hay muchas cosas que no se sabe, hay muchas cosas que no vamos a ver nunca, creo yo. Lo de la NASA no vamos a ver nada nunca. Es que la Lo del NASA... Área Escucha, 51 escucha. tampoco. Escúchame. La NASA dijo, o sea, hace una banda que nos viene ocultando un montón de cosas, un montón de cosas. O sea, ¿por qué sería todo mentira si la NASA dijo que el área 21 es mentira? Pero no es mentira, es verdad y existe y no, nadie sabe lo que hay adentro. 51. O el área 51, Viste boludo. que no puede entrar ni el presidente, supuestamente. ¿No? ¿No? ¿Y cómo es? Y bueno, si nos venían ocultando tanto las cosas así, ¿por qué mierda sacaron una nota de dos pilotos que piloteaban y vieron a un supuesto ovni? ¿Cómo? ¿Por qué la NASA nos ocultaba tantas cosas y ahora, hace como un mes, había dos pilotos que sacaron una grabación, una nota de voz a todos los telediarios, donde dos pilotos de casa Yo me em, pregunto, hablaban sobre Mira, un eso plato es, volador y había un plato volador en el o radar. sea, obviamente que eso va a ser información donde no te la van nunca, nunca te la van a dar porque es confidencial. Así que no podés esperar que te la den. Pero Claro. para mí, no, deben haber sido satélites. Yo vi lo que dijo el Mauri, que eran satélites, que lo habían dicho, yo había leído que habían dicho que eran Hey, satélites. Juan, báncame, no le cuentes esa historia porque la quiero contar yo. Sí, Bruno. Eh, no, ahora yo no sé si aparece algo sobre, a ver qué era. che, Escucha, ustedes vieron ese mismo día que aparecieron las luces en el cielo, que fue tendencia en Twitter, que todo el mundo tuiteaba. sí, bueno, ¿Ustedes también escucharon a los perros ladrando al mismo tiempo? sí, ¿Los qué? Boludo, qué mal viaje ese. ¿Los mal, qué? los perros. Yo tenía la perrita chiquita, tenía 3 meses creo. Estaban todos los perros en mi cuadra, pero de todos los barrios se sentía como si fuese un tren, ¿viste? De todos los perros que ladraban a la misma hora y al mismo tiempo. Escuchen, eh, voy a contar una historia del aviador, que yo creo que sé cuál es. Yo sé cuál es. What the fuck? ¿Qué pasó? Bueno, pasa exactamente con las trompetas del cielo, tipo que se tira ovni, pero es un fenómeno natural, digamos. Sí, algo de la atmósfera. Pensé que estaba durmiendo el chico. Aguantá que me pongan los auris. ¿Cómo? Aguantá que me pongan los auris. Así escucho bien porque tengo que tener el micrófono pegado. La avenida de los... No, amigo. Amigo, en mi barrio hace desde, no sé, 30 días fácil que se escucha un zumbido y no sé de dónde viene y me cansé de ir a buscarlo, amigo. Amigo, hay muchas personas que están hablando de los zumbidos, eso es verdad. La avenida de los jinetes. Amigo, había mucho en las redes sociales que decían de los avenidas de los jinetes. Que culiao, acá se escucha un tiro, hermano.
acá parece que las luces en el cielo son satélites SpaceX Starlink. Es un grupo de satélites que no sé para qué son, que se lanzan en la órbita terrestre baja, con el objetivo de proporcionar acceso global a Internet. Esas son las lucecitas que se ven. A ver, voy a leer. ¿Quieren que lean historias del Triángulo de las Bermudas? No. Alta paja. Voy a leer una historia y nosotros sacamos conclusiones, ¿quieren? Vale. Dale. Alto miedo del Franco. ¿Estás cagado, gordo? No. Nah, el gordo no tiene miedo. ¿Cómo? El gordo no tiene miedo. No, yo me refería a ese, Marco. No encuentro el relato del aviador, pero me lo acordaba yo, bueno. Igual yo no le estoy prestando atención a eso, pues, estoy reconcentrado pasándome esto. Bueno, escuchen. Che, ¿le molesta que vea las teclas? ¿O no se escucha? Sí, se escucha un poco. Ah, ok, entonces te dejo jugar. Escuchen esto. Supuestamente, en la zona del Triángulo de las Bermudas, en esta zona del Océano Atlántico, se han sucedido numerosas desapariciones de aviones y barcos. Estas desapariciones inexplicables y extrañas han sido achacadas a causas sobrenaturales o vinculadas a los extraterrestres, ovnis, UFOs, etc. Diversas fuentes aseguran que el mito comenzó luego de la desaparición de una cuadrilla de 5 aviones en el año 1945. Los aviones de la Marina de Estados Unidos sobrevolaban la zona cuando misteriosamente desaparecieron. Pero esto no terminó aquí, pues días después se perdió una sexta nave que había salido a buscar a los otros 5. Como saldo de estos hechos, desapareciendo 27 personas sin dejar rastro, la última comunicación fue uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar, después de nada, porque no había nada. Más adelante se tienen registros de otros casos. En el año 1950, Edward Van Winkle Jones escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, se sumó a este misterio el escritor George X, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas, y más adelante, en el año 1964, la revista de los artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. El nombre del Triángulo de las Bermudas fue un libro en 1955 el que empezó a señalar posibles extraterrestres en esta zona. No habían encontrado restos de los barcos, aviones ni cuerpos. En 1964, Vincent Hadis, quien acuñó el término Triángulo de las Bermudas, escribió otro artículo asegurando que más de 1000 vidas se habían perdido en la zona. También dijo que estaba de acuerdo en que había sido un conjunto de extraños eventos. Y en teoría eso es toda la historia del Triángulo de las Bermudas. Boludo, el triángulo de las Bermudas, si te das cuenta, tipo, es como que nadie puede pasar por ahí, es como medio raro, boludo.
Sí, totalmente. Hay... ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Qué conclusión le dan? No, bueno, por ahí hay, por ejemplo, en el tema de los aviones, cambio repentino del viento o una cuestión así que El puede dar. tema, el tema ahora es que no aparecieron los aviones ni los cuerpos de las personas. Y bueno, por ejemplo, eh, el... ¿Cómo te explico? Sí, eso es verdad lo que está diciendo ni One Nada. 711. Si cae un avión al mar y tiene mucha profundidad, no lo van a encontrar nunca. Es como el Ara San Juan. Sabía dónde estaban, pero no lo encontraron. Entonces, por ahí, la parte del océano del Triángulo de las Bermudas es más profunda que donde se perdió el Ara San Juan y no lo van a encontrar nunca. Pues, No, pero igual creo que Vinieron equipos rusos, equipos estadounidenses, brasileros. chilenos para buscar el Ara San Juan y medio pelo, digamos. Entonces, si en esa zona hay más profundidad que donde se perdió, por ejemplo, el Ara San Juan, los aviones y los bancos hundidos no lo van a encontrar nunca. Es una zona que no se puede entrar debido al alto nivel electromagnetismo que rompe todo tipo de dispositivo electrónico. Es que supuestamente La tampoco prof- pueden entrar los barcos ni submarinos, dice Algo Juan. que aprendí de aerodinámica, por ejemplo, en el colegio mío, es la presión en bar. Allá abajo todo se hace chiquito, boludo. Se contrae todo donde no queda hecho una pelotita y uno no lo encuentra nunca si algo se hunde ahí, si es tan profundo como puede pasar, ¿no? Porque el océano, el mar. Claro. Escuchen esto. Yo sabía de la historia esta que me dice Juan. Es una historia de un avión que estuvo 37 años, supuestamente estuvo 37 años sobrevolando y en 2005 aterrizó, o sea, 37 años después. Eh, el caso este se llama Panam, en 1914 aterrizó 37 años después. O sea, Panam es el supuesto, el supuesto avión en el cual desapareció. Yo les cuento. Dicen que despegó y aterrizó 37 años después. El notorio vuelo Panam 914 para muchos continúa envuelto en el misterio de lo que realmente ocurrió. ¿Fue real? ¿Un viaje en el tiempo? ¿El archiconocido Triángulo de las Bermudas hizo de las suyas? Son todas preguntas que se hacen durante todos estos años. Lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido, la historia del antiguo incidente del vuelo 914 de Panam de vez en vez aflora y a pesar de las evidencias que apuntan a que solo fue una noticia sensacionalista, aún aviva la imaginación y la credulidad de muchos y ocupa espacios en diversas plataformas informativas. Eh, Cuentan que en julio de 1955, algunas fuentes señalan el día 2 entre el 13, un avión de la línea aérea Pan American a cargo del vuelo número 914 Nueva York-Miami, o sea, ese es el rumbo, partió hacia su lugar de destino con 4 tripulantes y 57 pasajeros. No mucho después, la señal del vuelo se desvaneció súbitamente en los radares y no volvió a dejarse de ver, o sea que no apareció nunca más. Weekly World News fue un semanario sensacionalista estadounidense impreso entre 1979 y 2007. Aunque ocasionalmente publicaba algunos sucesos reales, la mayor parte de su información era totalmente inventada. La insólita desaparición desencadenó la búsqueda de la aeronave. No hubo suerte. La única explicación para lo acontecido fue que debió estrellarse en algún punto del océano, ya que en tierra no se encontraban restos ni del avión, ni mucho menos de los que viajaban. Las familias recibieron una compensación monetaria por parte de la aerolínea, lloraron a sus muertos y el tiempo pasó. 37 años después, más tarde, el 9 de septiembre de 1992, el 13 de mayo, según otros, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto de un avión que ni tan siquiera el radar había mostrado.
Su piloto lo identificó como el vuelo 914 de Pan Am, volando de Nueva York a Miami. Cuando el viejo que estaba ahí, el viejo DC-4 se plantó en la pista, o sea, el avión que había desaparecido, el piloto comprobó a través de la radio locación y fecha. Lo que escuchó lo hizo entrar en pánico y junto a sus tripulantes y pasajeros no menos aterrados, levantó vuelo nuevamente. Aunque algunas versiones afirman que la nave nunca más reapareció, otras, las más extendidas, aseguran que regresó a su lugar de destino, Miami. O sea, dicen que el vuelo apareció 37 años después en Caracas y, como tuvieron miedo, los pasajeros porque no sabían dónde estaban, volvió a tomar vuelo y nunca más apareció. Boludo. Igual es una historia, boludo. Y no es verdad eso. Escuchá, Sí, pajero. ya sé, pero te imaginas que pase posta. No, es que pasó en serio. Pasó en serio, pajero, pasó en serio. El Weekly World News se edita nuevamente desde 2009, esta vez en versión digital. Según esta última referencia, tripulantes y pasajeros quienes no habían envejecido ni un ápice fueron exhaustivamente interrogados. Desafortunadamente ninguno pudo aclarar el misterio de sus 37 años de vuelo. De vuelta a sus hogares, retomaron sus vidas y se acomodaron en el nuevo escenario de la época que exigía. O sea que pasó en serio. Julián, no todo lo que publican en las noticias es cierto. Si bien ha investigado profusamente este evento por estudiosos de los fenómenos paranormales y se han desarrollado hipótesis como lo que el Triángulo de las Bermudas tuvo que ver con lo ocurrido, o lo de que la nave atravesó algún tipo de portal y viajó en el tiempo, la explicación resultó más simple. Eso me Vos mismo lo recuerda... dijiste, es una hipótesis. Pará, escuchá. Eso me recuerda el principio metodológico y fisiológico conocido como la navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y es que precisamente fue el periódico semanal Weekly World News quien divulgó el inusual suceso, un periódico que cargaba en su reputación difundir noticias falsas, al punto de que se afirmaba que si lo leyó Weekly World News, usted puede estar casi eternamente seguro de que no ocurrió. El suceso dicho tabloide publicó en 3 años diferentes la historia del vuelo 914. De esa suerte, el avión aterrizó en 1985, luego en 1992, por alguna razón la fecha más conocida, y finalmente en 1993. Los detalles también cambian, así que imágenes y narraciones del mismo periódico se contradicen entre sí. O sea que hasta ahora es una mentira. Hay algo que puso que Bruno deje la cruz en la puerta. No es que no quiera dejar la cruz en la puerta, pero si no creo que lo tuviese, digamos. No creo que haya sido verdad, digamos. Pero más allá de un periódico, en esas cosas, boludo. Pero más allá de un periódico dedicado a lo sobrenatural y a lo paranormal conocido por publicar historias falsas, estuvo a cargo de la primicia, hay otros elementos que ponen en tela de juicio la variedad del asunto. O sea, que hay personas que dicen que sí es verdad. No hay un vuelo 914 de Panamá extraviado en los registros anuales de la aerolínea, ni tampoco accidentado. O sea que dicen que no existe el vuelo, que no pasó. Es más, Pan American no operó ningún vuelo identificado con el número 914 ni tiene asentada la aparición de una nave perdida. Y agregué a la lista el que jamás ha sido publicado o reportado testimonio de alguno de sus supuestos tripulantes y pasajeros, ni de manera directa ni a través de sus familiares o conocidos. Nada, cero. No obstante, para muchos amantes de lo inexplicable y para muchos que no conocen la naturaleza de Weekly World News, el vuelo 914 es todavía un enigma por resolver. Quizás porque es uno de esos enigmas que alimenta el viejo sueño de la humanidad, viajar en el tiempo. O sea, directamente hay personas que creen que es verdad y hay otras personas que creen que es mentira. Las hipótesis que da a conocer es que muchas de esas cosas son verdad y muchas de esas cosas son mentira. Sí, yo sostengo que es una conspiración, cosa que no se puede demostrar, digamos. Al igual que el avión este que desapareció en 2014, ¿se acuerdan? El MH370 No sé cuál es. de Malaysia Airlines. No sé, Gula. Para que lo busque.
El de Chapecoense, amigo, también. El de Chapecoense no desapareció. No, no, no. O sea, Ese se quedó sin nafta o algo así, no sé. sí, eso ya lo habían explicado. No, ¿sabe cuál es el otro? El de. El del chabón este que era cordobés o argentino, no sé, que jugaba en otro lado y se estrelló el avión que no lo encontraron. Emiliano Sala. Emiliano Sala. Que todavía no encuentran el cuerpo. Y no lo van a encontrar, boludo. Es que, pero amigo, hicieron rastreo por todos lados, igual que el Ara San Juan, amigo. ¿Y si se lo come un tiburón, qué? Y bueno, pero no encuentran el avión. Mira, Marco, te pongo otro ejemplo. Yo a vos te mato, te descuartizo y te tiro un chancho. Te juro por mi vida que no te van a encontrar nunca. Te juro que no te van a encontrar nunca. Escucha. Bueno, es básicamente lo mismo. Digamos, yo sé, porque voy a un colegio de aviones y eso, todos los aviones están registrados. No hay ningún avión que vuele que no sepa el territorio que está volando. Pero Si un avión se cae y pierde la conexión, el avión se hundió, no se encuentra más, y el cuerpo se lo come un tiburón y no lo encuentra más. Pero en la parte que cayó Después no hay la gente- tiburones. después la gente sí viene de aquí, conspiraciones, que la Amigo, volvé, y todo el mundo se la cree, digamos. escúchame, Es tan simple Bruno. como eso. Escúchame, Bruno. El de Emiliano Sala es algo que pasó en serio. El avión no se encontró, el cuerpo no se encontró, nada se encontró y no hay registro de dónde cayó. Se hicieron rastreos igual que el Ara San Juan. Y hay audios que testigan eso. O sea, el chabón dijo que... O sea, yo muestro el audio, espérenme. Julio, tenés un audio de WhatsApp que te está probando antes de que se mueve. Mirá, amigo, Y pero lo no... cuestionás. Vos porque no sabes del caso. No lo conoces el caso. Escucha esto. Mira, Escucha esto. a ver. No, aguanta. La tapa del día, Escuchen estamos esto. todos a la espera de más ¿Se novedades, escucha? ¿no? Del avión que llevaba a Emiliano Sala y a su representante, y hay cuatro ¿Se escucha? hipótesis, Meli, al respecto. Y lo que llama la atención de esas cuatro hipótesis es que en tres se cree que, según los investigadores, puede llegar a haber algún tipo de hallazgo o de rescate, sea porque haya sido rescatada por un barco, una barcaza que todavía no estableció contacto, sea porque todavía está Bruno, ¿se perdidos en escucha? el mar. Por cualquier motivo, solo en una de esas cuatro hipótesis se habla de pocas posibilidades de que sean hallados con vida, lo que llama la atención, porque iban en un avión que, si bien podía considerarse un avión con determinada tecnología, es un avión que, según los especialistas y los expertos, no estaba preparado para poder sobrevolar esa zona del Canal de la Mancha con esas inclemencias climáticas y mucho menos de noche. O sea, estaba hablando del Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha no hay ni un solo tiburón, ni ninguna especie de... El adorno, el avión sí lo hallaron. Bueno, escucha. No sé si lo escucharon, del propio Emiliano Sala, que es el que dice: tengo Escucha. miedo, esto parece que se va a caer en mil pedazos. Escuchar son las últimas palabras del jugador de fútbol todavía desaparecido. Estos son los audios del chabón. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, al nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Qué miedo que tengo, se lo escucha decir. Esas son las últimas palabras de Emiliano Sala. Ando con mi gang en el game no para 24K me quedando balas cuando le di play realmente el impala somos la ley vos andáis con tala ando con mi gang en el game no para 24K me quedando balas cuando le di play realmente el impala somos la ley vos andáis con tala caravana quieren ver shaba como el zapper le pato la cara que me quiera mover